Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra para estudiarla, Señor, y conocerte más a través de ella. Pedimos luz del cielo, danos un espíritu apacible, un espíritu sumiso, que se deje enseñar, Señor, y que podamos atesorar tus palabras en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de hoy, ¿verdad? Se titula, ¿verdad? El estudio de hoy se titula Las aguas de Noé. Y va a ser un estudio, ¿verdad?, sobre el diluvio, los antediluvianos y Noé, ¿verdad? Y aunque vamos a profundizar más en unos aspectos que en otros, como quiera, vamos a ver cómo todo se entrelaza, ¿no? Y al final, ¿verdad?, vamos a ver cómo esto tiene que ver con nosotros y qué nos enseña esto a nosotros. Quisiera comenzar leyendo el relato de Génesis capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 13, para tener contexto, y vamos a ir luego en el estudio discutiendo algunos puntos importantes que se encuentran en estos versículos, ¿verdad? En este relato desde el versículo 1 hasta el verso 13. Dice así Génesis 6, verso 1 al 13. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres, que eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el animal, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Perfecto fue en sus generaciones, con Dios anduvo Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Y verdad, leemos esto y el primer, ¿verdad? La primera sensación que nos da, la primera respuesta a la tendencia natural de nuestra mente es resumir estos versículos de esta forma. El hombre se volvió malo, Dios no le gustó esto, Dios decide resolver el asunto y dice: pues voy a destruirlo y comenzar de nuevo. Y entonces de esa forma resumimos el diluvio de esa manera. La gente era tan mala que Dios decidió comenzar de nuevo con Noé. Y lo resumimos ahí y ya, y ahí lo acabamos el asunto. Sin embargo, un estudio diligente, cuidadoso, tomando cada uno de estos versos, no solamente en el contexto inmediato, sino en el contexto total de la Biblia, y tomando la luz que nos arroja la Biblia sobre estos textos, nos permite ver un panorama un poco distinto al que normalmente vemos a simple vista, y también mucho más amplio, ¿no? Nos permite considerar otros puntos que son traídos a nosotros por la palabra de Dios. Yo quisiera comenzar deteniéndonos en el versículo 3, porque el versículo 1 y 2, si nosotros nos fijamos, básicamente nos presenta el hecho de que los hijos de Dios comenzaron a casarse indiscriminadamente con la mujer que mejor les pareciera, fuera buena, fuera mala, después de que fuera linda. Eso era lo importante. Cualquier parecido a lo que ocurre actualmente
es pura casualidad, pero que esta acción de los hijos de Dios mezclarse con las hijas de los hombres, eventualmente llevó a una situación en donde no había prácticamente nadie, o sea, o eran muy pocos los que se mantenían fieles a Dios, los que se mantenían en justicia, los que no hacían mal. Todos los demás eran malos, según se nos dice más adelante. Y llegamos al versículo 3, que es donde nos queremos detener inicialmente, donde Dios dice algo o declara algo en relación a lo que está haciendo el hombre. ¿Verdad? El hombre, aquellos hijos de Dios, aquellos que se consideraban seguidores del Dios verdadero, comenzaron a mezclarse con gente que no lo era, y así se comienza a corromper ese remanente o ese pequeño grupo, aquellos que eran, podríamos decir que se llamaban justos, o los podríamos diferenciar de los pecadores, ¿verdad? Llamarles justos, o la gente buena, de forma general podríamos decir, comenzaron a mezclarse con gente mala, y de esta forma prácticamente no quedaba nadie bueno. Y la respuesta de Dios llega en el versículo 3, y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y me llama mucho la atención la palabra contender aquí. ¿Qué significa contender? ¿Qué significa contender? Cuando nosotros buscamos esta palabra hebrea y su incidencia en el Antiguo Testamento, encontramos que contender implica debatir, juzgar, rogar, interceder, defender. Todo eso está implícito en esta palabra contender. Cuando dice que el Espíritu de Dios no contenderá más con el hombre, o no contenderá para siempre con el hombre, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo leemos? Lo leemos como que me cansé, o sea, no voy a seguir rogándole al hombre, no voy a seguir insistiendo al hombre, no voy a seguir tratando de ayudar al hombre, o me cansé de tratar de preservar al hombre, simplemente lo voy a destruir. ¿Cómo lo interpretamos? Cuando dice no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, luego dice porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Y lo primero que me viene a la mente es que hay un menosprecio, ¿verdad? Y no es que estoy diciendo que esto está de parte de Dios, ¿verdad? Pero podríamos pensar esto, porque ciertamente Él es carne, Él es nada. Pero eso no es así. Sabemos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para Dios valemos mucho, valemos la vida de su Hijo unigénito. Así que Dios no está manifestando desprecio por aquellos que somos de carne y hueso. Cuando dice que el hombre es carne, se está refiriendo más bien que el hombre es carnal. Y cuando Dios dice que no contenderá su espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carnal, estamos hablando de una obra donde el espíritu y la carne están en oposición. Está el espíritu luchando, contendiendo, rogando, insistiendo, intercediendo en nuestros corazones, luchando para que el ser humano se vuelva de su actitud, pero el ser humano se aferra a la carne. El ser humano que es carnal se aferra a la carne, a los intentos de la carne, a los impulsos de la carne, a los dictámenes de la carne, y no hace caso del espíritu. Y precisamente el hombre endureciendo su corazón ante el espíritu es lo que está implicado en este versículo. El Señor no contenderá, no rogará siempre en el corazón del hombre que es carnal, porque el Dios respeta la decisión del hombre. Y entonces Dios dice aquí, mas serán sus días 120 años. Y estos 120 años han sido, ¿verdad? Muchas veces yo he escuchado esto, hay personas que piensan y así lo han presentado, que estos 120 años fueron 120 años o son 120 años en términos de edad, de que el hombre que vivía 900 años ahora va a comenzar a vivir 120 años. Pero realmente no es eso. Aquí se nos está hablando de un tiempo que el Señor les daría para seguir contendiendo en el corazón de ellos. Dios dice, por 120 años voy a insistir en el corazón de ellos, pero si ellos me rechazan, voy
a respetar su decisión. Si ellos escogen la carne y rechazan el espíritu, voy a respetar esa decisión. Yo no voy a contender para siempre con el hombre. Yo respeto lo que el hombre decide. Y aquí vemos el amor de un Dios que nos dio libre albedrío y que es el Dios de la libertad. Él respeta las decisiones de los hombres. Dios sabe que el hombre no conoce muchas cosas, o sea, que el hombre sabe nada. Y porque Dios sabe esto, Dios sigue insistiendo y buscando la manera de revelarle al hombre la verdad para que el hombre se vuelva de sus malos caminos, para que el hombre no perezca. Pero si el hombre rechaza una y otra vez la revelación que Dios le está dando y la rechaza y una y otra vez cierra la puerta, Dios eventualmente ha de respetar la decisión del hombre. Dios no es ¿verdad? Un acosador que no acepta un no. Dios respeta la decisión del hombre. Ahora, en su misericordia, cuando Él sabe que todavía, aunque el hombre le diga no, pero todavía hay lugar en el corazón del hombre para escuchar a Dios, Dios va a buscar la manera de hablarle al hombre en términos y formas que el hombre pueda escuchar. Pero cuando el hombre ha cerrado toda avenida para escuchar la voz de Dios, Dios va a respetar eso. Dios va a respetar eso. Así que cuando leemos que no contenderá el Espíritu de Dios con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, sino que serán sus días 120 años, Dios está diciendo, voy a contender por 120 años en el corazón del hombre, voy a luchar por 120 años en el corazón del hombre por salvar al hombre. Mi espíritu luchará contra la carne en el corazón de los hombres, pero no será para siempre, serán 120 años. Voy a respetar la decisión final que ellos tomen. También recordamos, ¿verdad? El versículo que aparece en el libro de Judas, donde se nos dice que Miguel contendió con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y ahí vemos Cristo como abogado a Satanás, el acusador de los hermanos, según nos revela Apocalipsis capítulo 12. Y Cristo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, le dice: Jehová te reprenda. Palabras similares a las que aparecen en Zacarías capítulo 3, cuando estaba Satanás acusando a Josué, sumo sacerdote, y también el ángel de Jehová, Miguel, también lo defendió y le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Y dijo: ¿no es este acaso un tizón arrebatado de Dios arrebatado del fuego para Dios? ¿Acaso esto no es alguien que yo he rescatado para Dios? Y es muy interesante cómo Cristo intercede, cómo Cristo aboga, cómo Cristo busca salvar, cómo Cristo, a pesar de los pecados que cometió Moisés, a pesar de los pecados que había cometido Josué, Cristo busca salvar al hombre, ¿no? Y lo defiende y presenta el argumento de sus propios méritos, ¿verdad? Y la obra que él ha logrado hacer en cada uno de estos dos individuos, ¿no? En tanto en Moisés como en Josué el sumo sacerdote, en tiempos de Zorobabel. Así que traigo este punto porque el contender implica defensa, implica lucha, implica un ruego, implica una insistencia, implica el apelar al corazón humano y tratar de rescatar al hombre de las manos del enemigo. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo Dios contendió, rogó o defendió? ¿Cómo Dios rogó en el corazón de estos hombres? ¿Cómo fue que lo hizo? Leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20. Y recordemos que lo iba a hacer por 120 años. Lo iba a hacer por 120 años. Nos dice en 1 de Pedro 3, del 18 al 20. Porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en las
en la cual pocas, es a saber, 8 personas, fueron salvas por agua. Y aquí esto lo vamos a desglosar, porque tiene muchos elementos importantes para nuestro estudio y para la pregunta que nos hicimos. ¿Cómo Dios contendió, rogó, defendió? Vimos en el, ¿verdad? Según lo que hablamos de Judas, que Miguel, que quien es como Dios, que es el ángel de Jehová, que es Cristo, así como el ángel de Jehová que defendió a Josué en el libro de Zacarías capítulo 3, es por medio de Cristo que Dios contiende, es por medio de Cristo que Dios defiende, es por medio de Cristo que Dios ruega. Y aquí se nos está presentando en 1 de Pedro 3, 18 al 20, también se nos habla de Cristo, porque también el Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, y aquí nos está diciendo en el espíritu, ¿verdad? Cristo en espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Se nos sigue diciendo, los cuales, los espíritus encarcelados, en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Aquí se nos está hablando que Cristo en el espíritu fue quien predicó en tiempo pasado, cuando se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, es decir, mientras todavía contendía el Espíritu de Dios con el hombre, cuando se aparejaba el arca. Así que estos 120 años que contendería el Espíritu de Dios, de los cuales, ¿verdad? De lo cual nos habla Génesis 6, versículo 3, estos 120 años sería un tiempo por el cual Cristo estaría insistiendo en los corazones de los antediluvianos por medio de su espíritu, porque Cristo en espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Así que Cristo estuvo en tiempos de Noé, porque nos dice en el tiempo pasado fueron desobedientes y nos dice cuándo fue que predicó. Nos dice cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, y otra vez enfatiza cuándo fue esta predicación, cuando se aparejaba el arca. Así que esta predicación a los espíritus encarcelados fue una predicación que Cristo, por medio de su espíritu, hizo en tiempos de Noé, cuando esperaba la paciencia de Dios, es decir, durante esos 120 años, mientras se aparejaba el arca. Y esto nos da luz. Nos dice que mientras Noé construía el arca, durante esos 120 años que Noé estuvo construyendo el arca, de esos 120 años que Dios iba a contender en el espíritu del hombre, Cristo, por medio de su espíritu, estaba predicando a estos espíritus encarcelados. Y queremos hacer la aclaración, ¿verdad?, que estos espíritus encarcelados se refiere a personas esclavizadas al pecado, ¿verdad? Cristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En diferentes lugares en el Antiguo Testamento se hace mucha referencia, o bastante referencia, a estar encadenados en tinieblas, como en cárceles, a aquellos que están en pecado. Y precisamente se nos dice que la luz de Cristo, o sea, en la obra del Mesías, era dar luz a los que estaban en tinieblas, era libertar, ¿verdad? Romper las cadenas de los que estaban encadenados, o abrir, ¿verdad?, cárceles a los que estaban encerrados, hablando de una obra espiritual, porque sabemos que Jesús no vino y se metió a las cárceles o a los calabozos y comenzó a libertar a la gente, si no lo hubiese hecho así con Juan el Bautista. Sin embargo, no, eso no fue lo que hizo, sino que Él los libertó del pecado, donde mismo Cristo dijo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Él también dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esto es el capítulo 8 de Juan, versículo 32, y en el 36 dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es quien liberta del pecado, es Cristo quien abre la cárcel del pecado en la cual estábamos encerrados, que rompe las cadenas a las cuales estábamos atados, y son las cadenas del pecado. Así que estos espíritus encarcelados eran todos aquellos que eran esclavos del pecado en tiempos de Noé. Y aquí en estos versículos nos dice que Cristo en el espíritu fue y predicó a estos espíritus encarcelados durante este proceso de construcción del arca y este proceso de espera de la paciencia de Dios durante los 120 años de la construcción del arca. Y nos preguntamos, ¿cómo Cristo fue y les predicó a estos antediluvianos? ¿Cómo
le predicó. Y leemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice, y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, predicador de justicia. Algunas versiones pueden decir pregonero de justicia. Predicador de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de malvados. Aquí se nos presenta a Noé como un predicador de justicia, como un pregonero de justicia, predicador de justicia. Cristo predicó al mundo antediluviano mientras Noé construyó el arca por medio de Noé. Noé fue pregonero, predicador de justicia. Noé estaba predicando. Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Reflexionando acá, si la intención de Dios era eliminar a todo el mundo, ¿para qué predicarles? ¿Para qué querer salvarlos? Si su plan era destruirlos. ¿Para qué buscar salvarlos si su plan era destruirlos? No hace sentido, ¿verdad? Cuando una persona busca salvar a alguien, si sinceramente lo quiere salvar, no es de su propia obra. Y me explico. Si un hombre le dice a su mujer o a su esposa que se porte bien para que se evite bofetadas de su parte, esto es una amenaza, esto es extorsión, esto es una forma de manipulación, ¿no? Pórtate bien para yo no tener que darte. Un hombre diciéndole esto a su mujer es una amenaza y es extorsión. Y no podemos decir que Dios hace esto. ¿Verdad que no? Dios no se comporta de esa forma. Eso es como que tu mano derecha está en contradicción o en conflicto con tu mano izquierda. Es como presentar un Dios dividido, un Dios con doble propósito. Y precisamente si Dios está predicando para buscar salvarlos a ellos, Él no puede ser quien está buscando también destruirlos. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Aquí vemos una insistencia, ¿verdad? Un deseo de Dios de salvarlos, un deseo de Dios de rogar en el corazón de los hombres, y Dios hace esto por medio de Noé. Ahora, nos acercamos al versículo 5 de Génesis 6 para adentrarnos en cómo era esta audiencia. Ya vemos que eran malos, ¿verdad? Que comenzaron a alejarse de Dios. Dios dijo, yo no voy a contender para siempre, yo no voy a insistir para siempre en sus corazones, yo voy a hacerlo hasta donde ellos me lo permitan, pero a la que ellos endurezcan su corazón, yo me voy a retirar y este proceso durará 120 años. 120 años ya ellos o los que habrán aceptado y los que habrán endurecido lo habrán hecho de tal forma que no hay manera de salvarlos. ¿Y cómo era esta audiencia de Noé? Vamos a ver la descripción que se nos da de la audiencia de Noé en el versículo 5. Génesis 6, verso 5 dice así: Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Aquí se nos habla, número 1, de la malicia de los hombres, que era mucha. Veamos el énfasis. Primero, que eran maliciosos, tenían malicia. Dice que esta malicia era mucha. Dice que estaba sobre la tierra, prácticamente abarcaba el planeta entero. Y luego se nos sigue diciendo con palabras absolutas y abarcantes. Dice, todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Dice que todo el tiempo, el intento, la intención, lo que generaba sus pensamientos, desde lo que salía de sus pensamientos y lo que surgía en su corazón, todo era malo. Aquello que pensaban, las intenciones con las que hacían todas las cosas, era malo todo el tiempo. O sea, todo pensamiento que pasaba por su mente era malo todo el tiempo. No había ni siquiera un impulso bueno. Todo impulso, toda motivación, todo intento, las intenciones de sus corazones eran malas, no a veces,
Eran malas todos sus intentos, todas sus motivaciones, todo el tiempo. Así que imagínense cómo eran sus obras. Si las motivaciones son malas, las obras van a ser malas. Si la semilla es mala, el fruto va a ser malo. Así que no había un momento ni siquiera para la reflexión. No había un momento de parar y decir, debo hacer esto de manera distinta, no como lo estaba pensando, esto no es correcto. No había eso. No había eso. Así que la condición del mundo antediluviano, de los hombres antediluvianos de forma general, había llegado a tal punto en el que no había ni un momento en que existiera un pensamiento bueno para nadie. Todo era puro egoísmo. Y es difícil imaginarse un estado así, ¿verdad? Un estado tal, porque decimos, ¿y qué de los padres? ¿Qué sentían por sus hijos? Pero muestras de amor verdadero, sin egoísmo, no podían haber, porque aquí nos dice que todo intento de su corazón, de los pensamientos de su corazón, era malo todo el tiempo. Estas personas no estaban respondiendo en lo más mínimo al Espíritu de Dios. Y notemos aquí que aún el que no cree en Dios, aún el que no busca seguirle ni servirle ni aprender de Dios ni nada por el estilo, aún esa persona que podría mostrar amor por su prójimo y busca ayudar a las personas sin ser un creyente, esa persona está respondiendo al Espíritu de Dios, pero sin saberlo. Esa persona está siendo impresionada por el Espíritu de Dios a hacer actos de bondad. Sin embargo, estos hombres antediluvianos ni siquiera eso. El relato bíblico no nos deja espacio ni siquiera para pensar que podía existir eso. ¿Y cuál fue la reacción de Dios ante esto? ¿Cómo se sentía Dios al respecto? Leemos en el versículo 6 de Génesis 6. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y aquí queremos recordar que habíamos hecho un estudio hace unos meses atrás sobre el arrepentimiento de Dios. ¿Se arrepiente Dios? ¿Cómo es el arrepentimiento de Dios? ¿Qué implica que Dios se arrepienta? Porque también leemos más adelante en la Biblia que Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Verdad? Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no cambia. El arrepentimiento implica un cambio. Sin embargo, aquí se nos declara que Dios se arrepintió y en el estudio que habíamos hecho llegamos a la conclusión que este arrepentimiento realmente implica un dolor. De hecho, la palabra que aquí se traduce por arrepentimiento muchas veces se traduce en otras partes de la Biblia como dolor, como un pesar, como una angustia, como ser angustiado. Y fácilmente podríamos interpretarlo de esa forma porque el mismo verso nos da cabida para eso. Dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. Y esa otra palabra que dice que le pesó es que le causó pesar, que le causó dolor, que le causó angustia, le causó sufrimiento. Así que ahí mismo se nos está explicando cuál fue ese arrepentimiento. También en 1 Samuel 15:11 vemos algo similar. Utilizando la misma palabra, dice así, me pesa de haber puesto por rey a Saúl. 1 Samuel 15:11, me pesa de haber puesto por rey a Saúl. Le pesaba, le causaba pesar, le causaba dolor, le causaba angustia el haber puesto por rey a Saúl, porque Saúl se había vuelto de delante del Señor, de en pos del Señor, ¿verdad? Para seguir sus caminos perversos, los caminos perversos de Saúl, que fueron los que le escogió. Así que este arrepentimiento, que muchas veces lo vemos como que no debía haber hecho esta raza humana, lo vemos así. En el estudio que hicimos, vimos cómo esto implica que le dolió al Señor porque Él había hecho al hombre en la tierra, porque Él era su creador, Él era su hacedor. De hecho, hay una partícula que se traduce aquí, de haber hecho. Ese de realmente implica causalidad y estuvimos viendo esto en el estudio que hicimos sobre el arrepentimiento y podríamos leer este verso diciendo y se arrepintió el Señor o que le dolió al Señor porque Él había hecho al hombre sobre la tierra y le pesó en su corazón. Y esto armoniza más con el versículo anterior, porque el versículo anterior dice que el hombre era malo, perverso
Y ante esta situación Dios se entristece porque Él había creado, el hombre era obra de sus manos, el hombre salió de las manos de Dios y se había convertido en algo sumamente perverso, y esto le causa mucha tristeza a Dios. Así que, ¿cómo leemos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo leemos? ¿Se arrepintió Dios? ¿Cambió Dios de opinión? No, Dios no cambió de opinión. Esto está registrado en diferentes partes de la Biblia, que Dios no cambia, que Él no se arrepiente, no es hombre para arrepentirse. ¿Y qué significa este arrepentimiento? Este arrepentimiento implica dolor, pesar, sufrimiento, angustia, al ver que sus hijos se extravían. Así que vemos, ¿verdad? Resumiendo los puntos hasta ahora, el hombre comenzó a, ¿verdad? a hacer uniones ilícitas con, ¿verdad? con el mundo pecador. El Señor dice, yo no voy a insistir para siempre en el corazón del hombre, lo voy a hacer por cierto tiempo, voy a predicarle por medio de Noé. Noé se convierte en predicador de justicia, ¿verdad? Y lo va a hacer durante 120 años. Y luego se nos presenta el estado en que estaba esa audiencia a la cual Dios le predicó por medio de Cristo y por medio de Noé. Y se nos dice que era mala, esa audiencia era malísima, constantemente mala, todo pensamiento, todo intento era malo, no había nada bueno en ellos. Y luego se nos presenta que Dios ante esta situación se sentía angustiado, sentía dolor, sentía pesar ante la condición del hombre. Y vemos cómo Dios estaba buscando por medio de la predicación de Noé librarlos. Cómo Dios estaba buscando librar a esta gente perversa. Cómo Dios estaba buscando alcanzarlos. Cómo Dios estaba buscando salvarlos. Y ahora vamos a ver y vamos a dar un salto al versículo 11 para ver de qué Dios los quería librar. ¿Acaso, como mencionamos ahorita, acaso Dios los quería librar de sí mismo? Leemos lo siguiente en el verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y se llenó la tierra de violencia. Vamos a leer hasta el 13. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. El primer punto que queremos enfatizar aquí en el versículo 11 es que nos dice primero que se corrompió la tierra. La palabra para corromper aquí es la misma que se traduce en el versículo 13 cuando dice yo los destruyo con la tierra. De hecho, de 147 ocasiones que aparece esta palabra en la Biblia, más de 130 se traducen relacionadas a la destrucción, a destruir. Pero corromper algo implica también destruirlo. Cuando uno corrompe algo, uno lo está destruyendo o lo destina a la destrucción, ¿no? Así que lo primero que vemos es que la tierra se corrompió de delante de Dios, pero está en tiempo pasado. Significa que cuando dice y se corrompió la tierra delante de Dios, puede decirse y se destruyó la tierra delante de Dios. La tierra se destruyó, la tierra estaba siendo destruida. ¿Por qué? Mismo versículo 11 nos dice, y se llenó la tierra de violencia. La tierra estaba corrompida, estaba destruida por la violencia que había llenado la tierra. Y yo hago esta pregunta, ¿acaso la violencia destruye? Obviamente sí, ¿verdad? Y evidentemente sí destruye la violencia. Así que vemos cómo la tierra llenándose de violencia provoca una destrucción sobre la tierra. Y podríamos pensar que cuando habla de la tierra está hablando de los hombres. Los hombres se habían destruido o se habían corrompido por ser violentos, ¿verdad? Y como se habían corrompido moralmente, eventualmente fueron violentos. Pero vamos a ver que cuando se utiliza la palabra tierra en este contexto, está haciendo una distinción y una separación del mundo natural, ¿verdad? La naturaleza del hombre. Porque en el versículo 12 leemos lo siguiente. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida la tierra.
Y luego hay un punto y coma ahí, lo que viene una explicación y una amplificación, y de hecho comienza porque, dando la explicación, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así que la tierra estaba corrompida, la tierra estaba destruida, porque toda carne, ahí se enfoca en el hombre, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Es decir, la tierra llegó a un estado de corrupción y de destrucción, porque todo hombre había corrompido o destruido su camino sobre la tierra. Es decir, las acciones de los hombres son la causa de la corrupción de la tierra. Toda la tierra estaba corrompida, estaba destruida, porque el hombre, porque la carne, no contenderá mi espíritu con la carne, ¿verdad? O con el hombre, porque ciertamente él es carne. La carne, los hombres carnales habían corrompido su camino sobre la tierra y esto estaba provocando, esta era la causa de que la tierra completa estuviese llena de violencia y corrompida. Así que hay una distinción entre la tierra y la carne. Y la carne viene siendo la causa del daño de la tierra. La carne corrompiendo su camino es lo que corrompió la tierra, es lo que provocó la destrucción de la tierra. Pero lo interesante es que la tierra ya estaba, o sea, según se nos presenta aquí en tiempo pasado, la tierra ya estaba corrompida, la tierra estaba corrompida delante de Dios, estaba destruida delante de Dios. Así que resumiendo estos dos primeros puntos del versículo 11 y 12, entendemos que la tierra se destruyó o se arruinó, ¿verdad? Esa era otra palabra que estaba buscando ahorita, destruir, corromper, arruinar. La tierra se arruinó, se destruyó, se corrompió porque se llenó de violencia. Y también leemos que la tierra estaba destruida, corrompida o arruinada porque toda carne, todo hombre, como leímos en el versículo 5, había corrompido su camino sobre la tierra. Y ahí vemos una relación muy interesante, ¿verdad? Cómo las acciones de los hombres afectan la tierra. Y nosotros sabemos que hoy en día las acciones humanas afectan la tierra. De hecho, Apocalipsis 11, 18, lo vamos a leer más adelante, no me voy a adelantar, por poco me adelanto, pero lo vamos a leer ya mismo. Pero las acciones de los hombres tienen un efecto sobre la tierra. Y entonces, ahora leemos el versículo 13 que dice, y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos, y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Cuando dice el fin de toda carne ha venido delante de mí, algunas versiones han traducido esto, aunque literalmente dice así, el fin de toda carne ha venido delante de mí. Algunas versiones lo han traducido como Dios diciendo, se me ha ocurrido cómo los voy a destruir. Ya sé cómo los voy a destruir. Ya se me ocurrió cómo me voy a deshacer de ellos. Si Dios quisiera deshacerse de ellos y fuera el intento del corazón de Dios deshacerse de ellos, ¿acaso Él con el pensamiento, con solamente decir la palabra, podrían ellos expirar? Sin embargo, muchas veces hemos leído este verso como Dios, como un Dios maquiavélico, imaginándose cómo lo va a hacer, cómo lo hago, a ver cómo lo hago. Pero cuando Él dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí, está hablando de cómo han de morir. El fin de toda carne ha venido delante de mí. Estoy viendo cómo va a ser el fin de toda carne. Estoy viendo cómo es que ha de ocurrir las cosas. La muerte, la forma en que han de morir, cómo han de acabar, ha venido delante de mí, vino delante de Dios. Es decir, Dios lo vio. ¿Cómo es que la tierra que se está destruyendo a causa de las acciones de los hombres y de la violencia de los hombres y del hombre corrompiendo su camino y que están corrompiendo y destruyendo la tierra? Ya veo cómo es que han de morir. Y es interesante que esto está conectado con que la tierra esté llena de violencia, porque cuando Dios dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí, dice, porque la tierra está llena de violencia. Es decir, el hecho de que la tierra estuviera llena de violencia permitió que Dios pudiera ver, ¿verdad?, cómo iba a ser el fin de toda carne. Por eso dice, el fin de toda carne ha venido delante de mí, y luego un porqué. Punto y coma,
diciendo que lo que viene ahora es la explicación, y dice, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. El hecho de que la tierra estuviera llena de violencia es la causa de que Dios pudiera prever, que a Dios se le presentara cómo iba a ser el fin de toda carne. Así que vemos, ¿verdad? Que el fin o la forma en que habrían de morir, que vino delante de Dios, implica que Dios lo vio. ¿Y por qué nos hacemos la pregunta? ¿Por qué Dios lo vio? ¿O cómo fue que llegó a verlo? Y nos da la explicación, el mismo versículo, porque la tierra estaba llena de violencia. Es decir, las acciones de los hombres permitieron que Dios pudiera ver cuál iba a ser el efecto de esas acciones sobre la tierra, porque las acciones de los hombres estaban destruyendo la tierra, como bien vimos hace unos minutos atrás. Para confirmar el hecho de esta frase de que el fin de toda carne ha venido delante de mí, vamos a ver otros versículos, por lo menos un versículo en la Biblia donde se utiliza la misma frase de algo viniendo delante del Señor. Para confirmar el hecho de que esto implica que el Señor está viendo lo que está ocurriendo. No que el Señor se está imaginando cómo Él lo va a hacer, sino que Dios está viendo lo que está ocurriendo. Leemos en Éxodo capítulo 3, verso 9. Éxodo capítulo 3, verso 9. Nos dice lo siguiente. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido ahora delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y aquí vemos, ¿verdad? Una repetición de una idea, y la segunda idea expandiendo y amplificando, aclarando mejor la primera declaración. Lo primero que se nos dice es que el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. El clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Y qué implica que este clamor ha venido delante del Señor? Implica lo que dice la segunda parte del versículo de Éxodo 3, 9. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Yo estoy viendo el sufrimiento de ellos porque he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El que algo venga delante del Señor es porque Él está viéndolo. Porque Él está sintiéndolo, Él está experimentando juntamente con la raza humana aquello que le está ocurriendo a la raza humana, y también está viendo sus causas. El clamor ha venido delante de mí, he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. El que el Señor diga el clamor vino delante de mí, no podemos imaginarnos que es que el Señor está allá por allá en el cielo y el pueblo está sufriendo tanto que el clamor de ellos, el grito de ellos llegó hasta la habitación de Dios en el cielo, y allá el sonido Él lo escuchó y dijo, espérate, déjame ver qué está pasando. No. Cuando Él dice el clamor de ellos ha venido delante de mí, implica que Él tiene conocimiento del clamor de ellos, y Él está viendo, está pendiente de lo que les ocurre, y Él ve la opresión con que los egipcios lo oprimen. Así que vemos que el hecho de que el fin de toda carne venga delante del Señor significa que el fin de toda carne Él lo está viendo. Él tiene conocimiento de cómo va a ser ese fin de toda carne. No es que Él se le ocurrió, es que Él lo ve. Él tiene el conocimiento. Él ve el clamor, Él ve el fin de toda carne, y nos explica aquí la causa, porque la tierra estaba llena de violencia. Él veía cómo las acciones de los hombres que llenaron la tierra de violencia harían que la tierra misma reaccionara contra el hombre y la misma tierra destruyera al hombre. Porque miren qué interesante, que el hombre el que destruye la tierra, pero el mismo hombre que destruye la tierra es destruido con la tierra, porque leemos en la última parte de ese versículo, dice, es aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. Y podríamos decir, bueno, Dios está diciendo que Él lo haría, que Él lo va a hacer. Pero ¿cómo? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que Dios los destruye? Con la tierra misma, dejando que ocurra, no contendiendo con el hombre por siempre, sino respetando la decisión del hombre. Dios los destruye con la tierra, y la tierra que ellos destruyeron los destruirá a ellos. Volvemos y repetimos ese punto. Dios dice que los va a destruir con la tierra, y esto implica que la tierra que ellos estaban destruyendo los destruiría a ellos.
Y ahora sí les voy a leer Apocalipsis 11:18, que tiene que ver con este principio, ¿verdad? Y también vamos a leer Apocalipsis 7 del 1 al 3 para ver el papel que Dios juega en cuanto a los elementos de la naturaleza, ¿verdad? En este mundo. Leemos Apocalipsis 11:18 primero y dice así: y los gentiles se han airado y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que le dé el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas los que destruyen la tierra. Y es interesante cómo Dios destruye a los que destruyen la tierra. En Génesis 6 nos dice que es con la misma tierra. Es decir, con la propia obra de las manos del hombre, con las propias acciones del hombre, recaen eventualmente sobre el hombre. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 7 del 1 al 3. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Aquí lo primero que se nos presenta es deteniendo los 4 vientos de la tierra. Hay 4 ángeles deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y estos 4 ángeles se nos dice en el versículo 2 que les es dado hacer daño a la tierra y al mar. Pues ¿cómo estos ángeles pueden hacer daño a la tierra y al mar? Soltando los vientos. Porque se nos dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que estos ángeles aguantan los vientos para que no sople viento sobre la tierra, el viento siendo un elemento distinto a Dios y no proveniente de Dios, sino que estos ángeles están aguantando estos vientos y ellos tienen el poder de hacer daño a la tierra si ellos sueltan los vientos. Así se nos presenta cómo es que Dios opera por medio de sus ángeles para destruir. Hay ángeles aguantando, hay ángeles escudando, hay ángeles protegiendo, pero cuando el hombre ha rechazado por completo a Dios, entonces estos ángeles no pueden seguir protegiendo a quien ha escogido a otro señor que no es Dios y tienen que dejarlo a merced de enfrentar las consecuencias de sus decisiones y también a merced del Señor a quien escogió. Así que es muy interesante considerar esto al respecto. El hombre estaba haciéndole daño a la tierra, el hombre estaba destruyendo la tierra, el hombre estaba corrompiendo la tierra. Dios dice que Él no contendería para siempre. Llegaría el momento en que esos ángeles retirarían protección y algo ocurriría, ¿verdad? La tierra sería destruida, el mar, ¿verdad? La tierra, como se nos presenta aquí, los árboles, todo esto sería destruido si estos ángeles soltaban, muy similar a lo que vemos viendo que es lo que ocurrió en el diluvio. Vamos a ver cuál fue la respuesta del mundo antediluviano ante la predicación, ante la insistencia, ante esta contienda del Espíritu de Dios con la carne. Vamos a ver cuál fue esa respuesta del mundo antediluviano. En Job 22, versículos 15 al 18, leemos lo siguiente: ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado, que decían a Dios: apártate de nosotros? ¿Y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Él les había llenado sus casas de bienes, por tanto el consejo de ellos lejos sea de mí. Lo primero que queremos notar aquí es que se nos presenta una senda antigua que guardaron los varones o que pisaron los varones perversos. Una senda antigua que pisaron los varones perversos. Job es el primer libro escrito de la Biblia y la historia de Job precede por bastante tiempo a Moisés. Se cree que podría ser de tiempos de Abraham esta historia. Y este hombre, Job, ¿verdad? Y esto que quedó registrado en Job, siendo de tiempo anterior a Moisés, queda más cerca de tiempo del diluvio. Y se nos dice
¿Verdad? Aquí se nos hace la pregunta, ¿quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? Se nos está hablando de un camino antiguo y de varones perversos de la antigüedad. Los varones perversos de la antigüedad, nosotros decimos, bueno, no necesariamente son los antediluvianos, porque podría estar siendo referencia a los, ¿verdad? A los que luego surgieron de Noé, como aquellos que intentaron construir la torre de Babel. Sin embargo, el versículo 16 dice así, los cuales fueron cortados antes de tiempo, es decir, esta gente fue cortada, cuyo fundamento fue como un río derramado. Miren qué interesante, su fundamento fue como un río derramado. Miren cómo dice la nueva versión internacional, que la King James también en inglés lo presenta de esta manera. La nueva versión internacional dice, perdieron la vida antes de tiempo, un diluvio arrasó sus cimientos. Así que aquí nos está hablando de los antediluvianos específicamente. Y la King James lo habla así, dice flood, dice diluvio, un diluvio arrasó sus cimientos. ¿Y qué nos sigue diciendo que ellos hicieron? Ellos le decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Así que la respuesta del mundo antediluviano ante la insistencia del Espíritu de Dios era, apártate de nosotros. ¿Qué le decía el mundo antediluviano a la insistencia del Espíritu de Dios? Apártate de nosotros. ¿Qué nos ha de hacer el Omnipotente? ¿Qué de bueno tiene el servirle? ¿O cuáles serán las consecuencias? No hay consecuencias. Ellos creían en la mentira de la serpiente. ¿Y qué nos dice que era lo que Dios había hecho? Él les había llenado sus casas de bienes, nos dice el versículo 18. Él era el que los bendecía. Él era el que había llenado sus casas de bienes. Él les había dado todo. Y que ellos le decían a él, apártate de nosotros. Ellos tenían bien o estaban bien y no les venía mal debido a que Dios los había bendecido. Pero que ellos decían, apártate de nosotros. Y como Dios no utiliza la fuerza cuando Él sabe que hay un no definitivo de parte del hombre, ¿qué es lo que Él hace? Respeta eso. Esto lo leemos en Isaías 54, versos del 7 al 9. Isaías 54, versos del 7 al 9. Miren cómo dice. Por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor, el Señor. Esos son los versículos 7 y 8. Y queremos resaltar del versículo 7 y 8 que el Señor dice, por un momento te dejé, por un pequeño momento, por un momentito, por un pequeño momento te dejé. Es decir, dejé de protegerte. De hecho, le está hablando al pueblo en cuanto a lo que ellos experimentarían debido a su pecado y al adorar otros dioses y escoger otros dioses, pues Dios respetó ese apártate de nosotros también y dice, por un momento te dejé. Dice, escondí mi rostro de ti por un momento. Me alejé, escondí mi rostro de ti por un momento. Así que con un poco de ira, dice el Señor, escondí de ti mi rostro por un momento. La ira del Señor implica el retirarse. La ira del hombre implica acercarse para agredir, que muchas veces así interpretamos lo ocurrido en el diluvio, pero la Biblia nos enseña que en el caso de Dios lo que ocurrió fue el Señor retirar su protección, retirar su presencia como una respuesta al pedido del hombre. El hombre le escoge a otro y Dios lo acepta. Dios acepta la elección del hombre. Y miren cómo dice el versículo 9, después de que él dice, por un pequeño momento te dejé, después de que dice, escondí mi rostro de ti por un momento, el versículo 9 dice, porque esto me será como las aguas de Noé, que juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así también juré que no me enojaré más contra ti, ni te reprenderé. Él está diciendo que esta acción de él por un momento dejar, por un momento esconder su rostro, esto sería similar a lo ocurrido en las aguas de Noé. ¿Qué ocurrió en las aguas de Noé? Dios escondió su rostro. Dios por un momento dejó al hombre, pero no fue porque Dios dijo no puedo más, me voy.
sino porque el hombre mismo le dijo, apártate de nosotros, como leímos en Job capítulo 22. El hombre le pidió algo a Dios y Dios finalmente aceptó lo que el hombre le pidió. Interesante. Muchas veces vemos la historia del diluvio como la historia de que me cansé de esto, vamos a empezar desde cero. Realmente fue un proceso muy doloroso para Dios. Dios insistiendo en el corazón del hombre, buscando salvar al hombre y el hombre echándolo fuera. Y finalmente Dios sabiendo que el retirar su presencia implicaría la destrucción, pero es lo que el hombre está eligiendo. Y por más que trató de advertir, el hombre no hizo caso. Dios no le queda de otra que simplemente retirar su presencia, retirar su protección, retirar sus ángeles que detienen los cuatro vientos y dejar que la tierra le dé al hombre lo que el hombre sembró en la tierra. Si el hombre sembró violencia, la tierra le pagaría al hombre con violencia. El hombre destruyendo la tierra, alterando tantas cosas en este planeta, eventualmente el diluvio ocurrió, que no fue solamente agua cayendo del cielo, estamos hablando de que la tierra colapsó, la tierra se inundó. El elemento principal fue agua, pero implicó muchas otras cosas. Las fuentes del abismo se abrieron, las fuentes de las profundidades se abrieron, rompiendo. Era agua cayendo por todos lados, saliendo de todos lados, de abajo, de arriba. Esto fue una reacción, una convulsión de la tierra. Así como nos dice en Levíticos, ¿verdad? Que las acciones pecaminosas de los hombres hacen que la tierra vomite a los hombres. Interesante, ¿no? Y Dios vio que esto ocurriría por la violencia que el hombre había puesto en la tierra, como leímos en el versículo 13 de Génesis 6. Así que, ¿cómo responde el hombre pecaminoso, el hombre antediluviano a Dios? Apártate de nosotros. ¿Qué Dios hace ante este pedido? Lo respeta. Y Dios se apartó y ocurrió el diluvio. Ahora, ¿cómo Noé respondió a Dios? Aquí nos dice que Dios estaba bendiciendo, que Dios estaba llenando las casas de bienes, que Dios estaba luchando en el corazón de cada hombre. Y prácticamente todo el mundo antediluviano se perdió, menos Noé y su familia. ¿Por qué? ¿Cómo respondió Noé a Dios? Se nos dice en el versículo 8 de Génesis 6, pero Noé halló gracia en los ojos del Señor. Y normalmente vemos este versículo como diciendo que Dios vio a todo el mundo era malo, ay, pero este es bueno, déjame escoger a este. Cuando este versículo realmente lo que está diciendo es que a diferencia de todos ellos que no daban cabida a pensamientos buenos, que rechazaban constantemente el Espíritu de Dios, que rechazaban el Espíritu y escogían la carne, aquellos que le decían a Dios, apártate de nosotros, ¿qué tú puedes hacer por nosotros? ¿O qué puedes hacernos? ¿O qué de bueno tiene servir al Señor? A diferencia de eso, Noé halló, Noé encontró, Noé se dio cuenta, Noé identificó que Dios tenía gracia en sus ojos para dar. Noé halló gracia en los ojos de Dios. Noé miró y vio que había un benefactor, un ser bueno, un ser amoroso, que era el creador de todas las cosas, que solamente quería bendecir. Él vio en todas las bendiciones que ellos tenían y en todo cuanto ellos podían disfrutar, que era Dios quien se lo había dado. Él vio a Dios como un ser de amor, como un ser lleno de gracia, que tenía gracia en sus ojos. Noé halló gracia, encontró gracia en los ojos de Dios. Y esto es una frase muy mal interpretada al punto que cuando la utilizamos en nuestro diario vivir y hablamos de que una persona halló gracia ante otra, pensamos que es que una persona tiene favoritismo con otra y que le cayó bien a alguien. Y esto no es lo que nos está diciendo. No nos dice que Noé le cayó bien a Dios. Aquí nos dice que Noé se dio cuenta de aquello que el mundo antediluviano había ignorado y rechazó. Noé aceptó el conocimiento que Dios estaba tratando de dar de sí mismo. Y Dios estaba dando de sí mismo, pero que el mundo antediluviano rechazó. Pero Noé lo aceptó. Él halló gracia en los ojos de Dios. ¿Y qué nos dice el versículo 9? Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Nos dice que Noé en sus generaciones fue justo, perfecto. Y hay un punto y coma que siempre nos deja saber que lo que viene es una expansión o una explicación, una amplificación, una definición de lo anterior. Él fue justo y perfecto. ¿Por qué? Porque con Dios anduvo Noé.
Noé ve gracia en los ojos de Dios. Y esto, el que Noé pueda ver que Dios solamente tiene gracia para dar, hizo que Noé caminara con Dios. Y al caminar con Dios fue perfeccionado, fue santificado, fue justo, fue justificado. Y, y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? Porque Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice: he aquí, yo estoy parado a la puerta y llamo. Hoy hay una contención en el corazón del hombre. Hoy hay una contención, ¿verdad? Hoy hay una insistencia. Hoy hay un ruego que se hace desde la puerta del corazón del hombre. He aquí, yo estoy parado a la puerta y llamo. Dice, aquel mismo que fue por medio de Noé a predicar a los antediluvianos, es el mismo que hoy por medio de su espíritu está parado a la puerta llamando. Y dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cristo hoy sigue rogando, Cristo hoy sigue insistiendo, Cristo hoy sigue buscando salvar y preservar la vida, la tuya y la mía. ¿Cuál será nuestra respuesta? Yo espero que tu decisión y la de cada uno de nosotros, ¿verdad?, sea el no rechazar a la presencia de Dios en nuestras vidas, no rechazar a Cristo, no rechazar su espíritu, sino que decidamos dejarlo entrar así como Noé lo dejó.